Quiero que miren ese video. Bien, ¿no? Interesante para ver cómo de la unión de dos células, al cabo de 9 meses, un producto, un niño, ¿no? Un recién nacido, y cómo se va acomodando para salir a través del canal vaginal y al nuevo mundo. Entonces, interesante para que ustedes vean todas las etapas de la formación. Ahora sí, entonces, esta clase tiene los siguientes objetivos: definir qué es perinatología, señalar los indicadores de salud perinatal, conocer la tasa de morbimortalidad perinatal y neonatal. Quiero que me digan, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, doctor. Bien. Ok. Entonces, empezamos con la definición que perinatología, ¿sí? Este fue un término introducido en el año 1936 por un pediatra alemán, y básicamente es el estudio y la asistencia antes del nacimiento de la madre del inicio y del producto de la concepción, mediante una adecuada atención, para que se lleve en las mejores condiciones
todo el embarazo, ¿sí? Especialmente las últimas semanas y los primeros meses después del nacimiento, que es el periodo, a esto es lo que llamamos el periodo perinatal. Entonces, se define la perinatología como el periodo de tiempo entre la semana 20, 140 días después de la fecundación, y 28 días después del parto. O sea, si hacemos la pregunta del examen, ¿cuál es cuál es la definición en cuestiones de tiempo de perinatología? Hablamos que va de la semana 20 hasta después de la fecundación hasta los 28 días después del parto. Además de perinatología, tenemos que aquí se unen dos ramas, ¿no? La ginecología, la pediatría con la parte de neonatología. Entonces, la neonatología es una rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del recién nacido durante los 28 días. Proviene etimológicamente de la raíz latina que dice nato, nacer y nuevo, que significa tratado o estudio. La neonatología se va a encargar del estudio del recién nacido. Hablamos del momento que nace hasta cumplir los 28 días. De ahí para adelante ya tiene otro nombre. Para eso nosotros tenemos que tener bien definido, ¿no?, algunos términos. ¿Qué cosa es un recién nacido vivo? Esto definitivamente, esto es importante para que ustedes tengan el conocimiento. Entonces, mientras se encuentra en el útero de la madre, no hay ningún problema en esta definición. El recién nacido vivo es cuando el niño nace. O sea, se refiere cuando es expulsado o es extraído completamente el producto de la concepción a través del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. ¿Sí? Pero que tiene que tener estas características, que tiene que respirar o que tenga cualquier otra señal de vida. Cuando hablamos que, además de respirar, otra señal de vida, por ejemplo, que late ese corazoncito y que haya movimientos musculares. ¿Sí? Entonces son características que deben estar presentes en el producto una vez que sale del útero de la madre. Respire o cualquier otra señal de vida, llame la frecuencia cardíaca o movimientos musculares. En varios países, para fines estadísticos, se considera a recién nacido vivo aquellos que cumplen con esta definición y además tienen un peso igual a mayor de 500 gramos. ¿Sí? Siempre se ha tenido en cuenta este peso, mayor de 500 gramos, ¿no? Pero sin embargo se sabe actualmente que en los países desarrollados como Japón, en Estados Unidos y algunos otros, en Europa, ya sobreviven de los 400 gramos. Es por esto que la Academia Americana de Pediatría, en la línea anterior a la actual, que es la del 2021, refiere que ellos indican que debe reanimarse a todo producto vivo que pesa más allá de 400 gramos y que tiene más de 23 semanas de gestación. Quiere decir que entonces, asumiendo ya va a ir la nueva variación de recién nacido, desde el punto de vista del peso, tendrá que tener por encima de los 400 gramos más de o igual de las 23 semanas. Sí, estoy pegado con el micrófono. Sí, doctor, por momentos se le escucha demasiado bajo. No se logra Sí, pero entender ya lo no que puedo dice. aumentar ya no puedo aumentar, estoy acá con mis audífonos y micrófonos a la vez. Por eso es que yo les pregunto, ¿me escuchan? Ustedes me dicen sí. Es que por momentos se escucha, como por ejemplo, ahorita se escucha demasiado bien, pero por momentos se baja mucho el Puede volumen. ser problema del internet. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Ok, perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Acá hay otra situación que quiero que vean, y esto es importante porque cuando hagan prácticas con su colega, con los colegas, cuando tengan la oportunidad de ir al hospital, van a escuchar, o en la clase van a escuchar esta terminología. ¿Cómo es que se clasifica a un recién nacido? Vamos a clasificar de acuerdo a la edad gestacional, vamos a clasificar de acuerdo al peso y a la edad gestacional,
tomando en cuenta percentiles. Y el último grupo donde vamos a hacer la clasificación es en base al peso. En base al peso. Ahí sí me están escuchando. Ahí sí me escuchan. Sí, doctor. Hola. Perfecto. Perfecto. Ya, entonces, de acuerdo a la edad gestacional, la clasificación de recién nacido, hablamos de pretérmino. Aquel que tiene cumplidas o menos de las 37 semanas, quiere decir 36 semanas con 6 de 7 días, ¿sí? Entonces, pretérmino antes de las 37 semanas. El atérmino tenemos entre las 37 semanas y 42 semanas, y el postérmino mayor de 42 semanas. Existe una nueva clasificación en realidad gestacional que han hecho el Colegio de Ginecobstétrica Americana, donde habla el atérmino temprano, el aquel que tiene 37 semanas y menos de las 39 semanas. Esto con el fin de señalar que estos niños deben nacer entre las 39 y 41 semanas, no antes, ¿no? O sea, eso es lo que se intenta, lograr que todos los niños nazcan en este periodo. Doctor, ya no se le escucha bien. A ver, ahora. A ver. Hola, hola, hola. Doctor, ahí se le escucha, pero después se le escucha bien lejos. Pero qué raro, tengo ahí el micrófono. Ahí el micrófono está delante de mi boca. Hola. 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 ¿Me escuchan ahora? Hola. Hola. Sí, Doc, ahí sí. Ya. A ver, vamos a cambiar. A lo mejor esto se está moviendo. Vamos a cambiarlo. Espérenme un ratito. Vamos a cambiar. ¿Cómo me escuchan ahí? Hola. Sí, mejor, Doc, ahí. Mejor. Perfecto. Ya. Entonces le decía que en relación a la edad gestacional existe una nueva clasificación en relación a término, que se llama a término temprano, entre las 37 y 39 semanas. Muy bien, sigamos. Cuando tomamos entonces la clasificación utilizando el peso y la edad gestacional y los percentiles, hablamos de adecuado para la edad gestacional. Cuando el recién nacido, en relación al peso, sí, a la edad gestacional, se encuentra en el percentil 10 y el percentil 90. Hablaremos de pequeño para la edad gestacional por debajo del percentil 10. Ya hablamos grande para la edad gestacional por encima del 90. Sin embargo, acá también debemos agregar que por debajo de 10, cuando hablamos por debajo del percentil 5, estamos hablando del retardo de crecimiento intrauterino, ¿sí? Entonces hablamos de la clasificación entre el percentil 10 y 90 adecuado, pequeño para la edad gestacional menos de 10 y grande por encima del percentil 90. Pero que a esto hay que agregarle el retardo de crecimiento intrauterino que está por debajo del percentil 5. Vamos a ver los gráficos para que se vean. Y la clasificación de la OMS en base al peso, se habla de normal cuando está dentro de los 2,5 kilos y 4,000 gramos. Bajo peso al nacer, menos de 2,500, 1,500. Muy bajo peso al nacer, 1,500 y 1,000 gramos. Extremadamente bajo al nacer, menos de 1,000 gramos. Y macrosómico, 4,000 gramos. Entonces no vayan a confundir el término grande para la edad gestional con macrosómico, que son dos clasificaciones distintas. Y hasta ese hay que agregarle el RCU. ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces. Acá para que vean, se está utilizando estos gráficos para hacer la clasificación en cuanto a la prematuridad. A mi izquierda, o sea, hacia el lado tenemos la tabla o el gráfico de Fento, que este es un gráfico para clasificar a los recién nacidos como les decía, según la Academia Americana de Pediatría, que podemos tomarlo de la semana 23, ¿no? Hasta la semana 50, para meterlo dentro de ese grupo y hacer la clasificación. Entonces tenemos en base al peso
tenemos en base a la circunferencia cefálica y a la altura. De acuerdo a eso, nosotros clasificamos al recién nacido. Entonces, recuerden, el percentil 50, el percentil 10 y por debajo el percentil 5, ¿sí? Es lo que le estaba manifestando. Entonces, cuando se hace la clasificación de recién nacido prematuro, nos vamos a la tabla de Fenton, que hay tanto para hombres como para mujeres. Para el lado derecho, tenemos las nuevas guías que ya se están implantando en muchos hospitales a nivel latinoamericano, como tenemos Brasil, Argentina, Chile, ya probablemente en el Perú se está implementando, es la nueva clasificación de los recién nacidos, tanto prematuros como a término. El problema que queremos es que exista una unificación en clasificación, porque en algunos lugares todavía se sigue utilizando para clasificar al recién nacido a término el Luchenko, cuando no se ha visto que existen ciertas diferencias entre las tablas actuales y la de Luchenko, por eso es que se está optando por esta nueva clasificación, que es la Internacional Estándar para el nacimiento de los niños a término, ¿no? El Intergroup, que se fue presentado ya desde el año 2019. Entonces, estas tablas es lo que se está tomando en cuenta al momento, igual tiene desde los mismos percentiles, del percentil 13 hasta el percentil 97, ¿no? Tanto para el perímetro cefálico, la talla y el peso. Las complicaciones, diría, que se derivan del embarazo y del momento del nacimiento son las principales causas de muerte y discapacidad, tanto para la madre como para el recién nacido. ¿Cuál es la situación que se da y que muchas veces nos llama? Por ejemplo, les digo, se muere una madre que acaba de dar a luz, definitivamente hay alerta en el Ministerio de Salud por una muerte materna. Sí, no debe ocurrir una muerte materna, pero si se muere un neonato, nadie se preocupa. Solamente los que trabajamos en neonatología y las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Pero recuerden que al momento, durante el embarazo, durante el alumbramiento, puede haber complicaciones. ¿Sí? Le digo, por ejemplo, y tenemos un recién nacido prematuro que nació de 32 semanas, la madre ingresó con un cuadro, una sepsis a foco abdominal, le sumamos a él COVID, tuvo que nacer el niño, imagínense en qué condiciones, para entrar a operar, porque entraron primero los cirujanos, tuvieron que aplicar anestesia general. Primero, tratar de abrir, ver la colección purulenta que tenía dentro del abdomen, tratar para que entre el equipo de ginecología y extraer al producto. Ya se imaginan cómo nació este niño bajo los efectos de la anestesia general. Por eso los problemas que se pueden dar en el momento del embarazo, en el momento del nacimiento, incluso más adelante. La Organización Mundial de la Salud informa que la mortalidad ligada al embarazo y al parto constituye más de la mitad de la mortalidad infantil. Las afecciones originadas en el periodo perinatal representan el 55% de la mortalidad infantil en Estados Unidos. En Latinoamérica es el 60%, ¿no? En Latinoamérica representa el 60% de la mortalidad infantil. Miren, en algunos países latinoamericanos, como Chile, por ejemplo, tiene 35.8%, Argentina tiene 55%, Colombia tiene 39%, México 29%, pero nosotros acá sí estamos a la cabeza, 56%, ¿no? Nuestra mortalidad todavía sigue siendo alta. Esto para que ustedes conozcan algunas tasas nada más, no necesito que las aprendan, pero sí deben conocerlo. La tasa de muerte fetal, el nacido muerto, tasa de muerte neonatal precoz, muerte neonatal precoz, nacidos vivos, tasa de muerte. Probablemente en algunos momentos, en algunas cuestiones estadísticas, ustedes lo van a escuchar y es necesario que las conozcan. Así como hablamos de definición de qué es un recién nacido vivo, también tenemos que hablar del producto que nace muerto. Entonces, una cuestión es el recién nacido vivo que saca la cabeza, que respira, que late el corazoncito, punto. Ese es un recién nacido vivo. Pero aquel niño que sale y que ya no tiene signos de vida, entonces estamos hablando de una defunción fetal o mortinaria,
Entonces, ¿qué es la disfunción fetal? Es la muerte de un producto de la concepción antes de que sea expulsado o extraído del cuerpo de la madre, independientemente de lo que dure el embarazo. La muerte fetal está indicada por el hecho que después de separarse el feto, una vez que nació el producto, este no respira ni da ninguna otra señal de vida, como qué cosa, como latido del corazón, pulsación del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. Entonces, como le decía, esto lo trasladamos al nacido vivo, entonces tiene que tener esta característica. Dentro de esto hablamos, aún todavía hay un término que se llama la disfunción fetal tardía, que incluye a todos los fetos con peso mayor de 500 gramos. Ya le decíamos que también debemos cambiar en todo caso también a los de 400 gramos. Y si no se dispone de peso, debemos considerar por encima de las 22 semanas o una talla de 25 centímetros. A veces tenemos pues, productos que viven en algunos minutos, unas horas, con una talla de 22, 23 centímetros. Definitivamente esto cumplen 22 semanas. Para nuestro medio, hasta 24 semanas hemos tenido, pero para nuestro medio esto no sobrevive, no tenemos las condiciones, ¿no? O sea, nosotros no sobrevivimos, por nosotros sobreviven por encima de las 26 semanas. Solamente tenemos el antecedente de un prematuro que nació de 25 semanas, sí, que gracias a Dios no tiene ninguna secuela, no tiene, pero es raro en nuestro medio. Tenemos que hablar también, ya que hablamos de la disfunción fetal, otro término que se necesita que ustedes conozcan es de la mortalidad neonatal. ¿De qué se trata la mortalidad neonatal? Que es una tasa, es el número de recién nacidos que fallecen antes de completar los 28 días de vida por cada 1000 nacidos vivos en un periodo de tiempo, usualmente un año, ¿no? Se divide la mortalidad neonatal en precoz, entre el momento que nace y los 7 de vida, y la tardía entre el 7º día y el 28º día, antes de que cumpla el 28º día, ¿sí? Para ser exacto. Eso, para ser exacto. Acá tiene un gráfico que es muy interesante para ver todo lo que hemos estado hablando en la parte teórica, ¿no? Menos de las 22 semanas es aborto, definitivamente, ¿no? 22 semanas para adelante, entonces aquí lo más importante es lo que es la mortalidad perinatal 1, que es la que, ¿a quién abarca la mortalidad perinatal 1? Ustedes están viendo que está abarcando, ¿a quién abarca? A la mortalidad neonatal temprana y a la mortalidad fetal tardía. Estos dos componentes, la fetal tardía y la neonatal temprana, forman parte de lo que es la perinatal 1. La mortalidad perinatal 2, que abarca la fetal temprana, fetal tardía, más la neonatal temprana. Entonces siempre es importante que ustedes tengan estos conocimientos, sí, pueden tomarle fotos a esta gráfica, ¿no? Porque es importante que ustedes tengan importante este conocimiento. Van a ver las semanas de nacimiento de ahí. Seguimos con las clases, entonces diremos que casi el 40% de los niños menores de 5 años que fallecen cada año son bebés o recién que tienen menos de 28 días de vida, ¿sí? La mayoría de los fallecimientos de los neonatos, quiere decir de este 40%, el 75% se produce durante la primera semana de vida. Y de estos, del 75%, el 25% y el 45% se producen dentro de las 24 horas. O sea, aquel recién nacido que nace puede fallecer dentro de las primeras 24, primera semana, antes de los 28 días. Entonces, se puede dar de acuerdo a la patología que pueda presentar el niño, ¿no? Las causas principales de fallecimiento de los recién nacidos, ¿sí? El producto siempre es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales del fallecimiento de los recién nacidos? A la cabeza, porque hasta ahorita no ha sido superado, cada vez que hay mejor atención, mejor tecnología, hay nacimientos más prematuros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el hospital, tenemos hospitalizado 3 niños de 25 semanas, gracias a Dios, hasta que lo he dejado, me toca mañana turno en el hospital,
son de 25 semanas, uno de 800 gramos, el otro de 850 y el otro de 1100, han superado ya los tres, ya dejaron, uno ha dejado a los 10 días, el otro a los 15 días, el otro a los 25 días, el ventilador mecánico. Y esto es bueno para nosotros ahora, ¿no? Que estos niños hasta el momento esperamos que no se compliquen, ¿sí? Pero entonces la principal causa de muerte, el nacimiento prematuro, el bajo peso al nacer, el proceso infeccioso, definitivamente, en este caso de estos de 25 semanas, van a las unidades de cuidados intensivos y definitivamente se van a infectar. La asfixia es otro problema que en nuestro medio, en otros hospitales, en mi hospital, muy poco o raro es el caso de niños con asfixia. Por lo menos no tenemos. Sí, creo que los dedos de una mano nos sobra para contar los niños asfixiados. Sin embargo, en nuestra institución de la región hay los casos. Esto va a depender de la atención que se dé. En algunos, cuando a usted le toca estar en Serún, van a evaluar a sus gestantes y van a decir, bueno, este gestante, la mayoría va a centros de salud donde no se asisten partos y derivan a otros establecimientos. Entonces, muchas veces, cuando ya han hecho la parte práctica y saben cómo evaluar una pelvis, pueden decir, por acá no va a salir este niño, le miden el tamaño y dicen, este niño es demasiado grande, tiene que ir a que lo operen en un hospital, ¿no? A veces no son tomados en cuenta, dicen, no, van a ser por vía vaginal. Resulta que estos niños son macrosómicos, no salen por vía vaginal y terminan asfixiados. Por eso hay que tener importante la evaluación de este grupo de niños. La tasa de mortalidad neonatal es un indicador cómo es que está la salud en una región. Definitivamente, pues, si comparamos otros hospitales, por ejemplo, yo me quedo sorprendido cuando veo unos pacientitos peruanos que vienen de Chile, y los veo en el consultorio, cómo cuenta que el Ministerio de Salud, el Estado se ha preocupado por ellos, y desde que la señora está gestando, ¿sí? El Estado se preocupa, ¿no? De que esta señora reciba una buena atención y que cuando el producto nazca también reciba una buena atención, le lleve alimentación, vestimenta para el niño, y eso ha hecho de que sus estándares de vida en Chile es un ejemplo, nos lleva años luz en la cuestión de que es salud, ¿no? Ahora, la tasa de mortalidad neonatal mundial se redujo de 33 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 1990 a 21 en el 2012. Y de ahí se ha ido disminuyendo a algunos datos actuales que tenemos. Entonces, la mejora de la salud de un país va a tender a disminuir la tasa de muerte neonatal. Acá nuevamente para que tengan un conocimiento, ¿no?, de la tasa de mortalidad perinatal, que es el número de muertes más el número de muertes neonatales tempranos, los 6 primeros días por cada 1000 nacidos vivos, sobre el total de nacimientos vivos y de funciones fetales, ¿sí? La tasa de mortalidad neonatal, que tiene que ver con el número de muertes neonatales de 0 a 27 días por cada 1000 nacidos vivos, sobre el número de nacidos vivos totales. Son algunas tasas que solamente necesitan tener un conocimiento, y seguimos avanzando con la tasa de mortalidad precoz, la tasa de mortalidad tardía, razón de muertes. Creo que esto lo podemos obviar y podemos continuar para poder hacer las dos clases. En América Latina, la reducción de la tasa de mortalidad neonatal del 55%, pasando de 33 por muertes por cada 1000 nacidos vivos en 1990, a bajar a 10 en el 2012. Es decir, que actualmente se están registrando 106.000 defunciones anualmente, pero es bastante bajo comparado con otras que señalan, pero son 106.000 defunciones, sí, es cierto, pero comparado a lo que se daba antes, ¿no? Ahora, esto, como les digo, va a depender de la atención y los recursos que tenga salud. Esta situación también se observa en nuestro país, donde la tasa de mortalidad se redujo según
la institución ENDES del 2012 un 67%, y que está relacionada directamente con el incremento que ha mejorado la cobertura y la calidad de los cuidados prenatales y la atención del parto institucional. Ahora la mayoría de gente ya se va a los establecimientos de salud a atender, pero aún todavía en algunos lugares el médico, la enfermera, la obstetriz a las 11 de la mañana ya cerraron el establecimiento, sí, y la persona cuando va la encuentra cerrado y tiene que atenderse por la partera. Y es donde ahí puede incrementar la mortalidad. Recuerden que cuando uno está en un establecimiento, sea como serumista o sea como médico general, la atención debe ser completa. Estar ahí pendiente. Si ingresa a las 8, salir a la 1. Si ingresa a la 1, salir 7 de la noche. Mucho mejor, mucho aún todavía tener cuidado en los lugares donde hay nacimiento de niños. Aquí en la región hay varios establecimientos para atender partos. Entonces, pero la gente se queja de que nunca los encuentra, dice el personal de salud. Es probable. Solamente para ver la tasa de mortalidad en el 2012, en Lambayeques, miren, recién nacidos vivos, 984, de los cuales hubo una defunción de 135, la tasa de mortalidad neonatal fue de un 13.4%, ¿no? Entonces, para señalar, creo que acá tengo datos actuales, esta es la tasa de mortalidad, miren, niñez, infantil, neonatal, lo que a nosotros nos interesa, que más o menos ya está más o menos por el 17%, ¿no? De la muerte neonatal, como ojalá logremos llegar hasta 10, sería interesante. Bueno, esto para señalar la matriz baby, no lo teníamos hasta si no recién, no lo conocíamos, existía, pero no lo conocíamos en el hospital regional a raíz de una denuncia que hice sobre que había sobrepoblación de prematuros, no teníamos dónde atenderlos, y teníamos que estar ventilándose en la mano, haciendo más daño que beneficio, ¿no? Y esto pues estalló y ministros y todo lo demás llegaron al hospital regional. Y a partir de eso nos dejaron esta tabla, estas matrices y algo tenemos ya de conocimiento para hablar sobre la muerte fetal y la muerte neonatal. Por ejemplo, en relación a la muerte fetal y a la muerte neonatal, más o menos entre los 500 y 1499 se da el 41.7%. Miren ya, cuando va el incremento de peso es mayor por encima de los 1500, ¿no? La muerte fetal antes del parto, 27%, ha reducido la muerte durante el parto, 4.6%, y después del parto, un 26.4%. Va a depender de ciertos factores. Por ejemplo, en el hospital regional, la mortalidad del nacimiento intraparto o en el momento del nacimiento es escasa. O sea, tenemos tanto el personal los ginecólogos que forman ginecólogos de residencia, a igual nosotros en neonatología, estamos formando pediatras que están rotando por las áreas de neonatología y entonces va un equipo completo, ¿no? Si nace el niño asfixiado, si nace el niño que hay que hacer RCP, lo tenemos que hacer, pues y lo recuperamos a estos niños, ¿sí? ¿Que tienen secuelas? Sí, es probable que haya secuelas. La función de identificar el sistema de vigilancia 2011 al 2019, miren, ¿no? Comparado al 2019, miren acá cómo ha ido variando a través de los años, ¿no? 2012, 3.600, ha habido una baja en relación al 2019 y al 2.948. No se tiene datos 2020, 2021, dado que por lo de la pandemia, pues esto fue terrible, no se tomaron datos, no sé si a nivel nacional habrá en Lima. En lo que concierne a nosotros, por ejemplo, el hospital regional, el servicio de UCI neonatología neonatal se tuvo que trasladar al hospital Las Mercedes porque el hospital regional se convirtió en un hospital COVID. Entonces, hubo como 6 meses donde se dejó de atender a recién nacidos ahí, entonces hubo una pérdida de información estadística. ¿Mm? Ya esto nuevamente para ver Lambayeque, ya lo que nosotros concierne ya en el 2018, 2019, miren, 130, 2019 hubo un incremento, algo pasó, pero no, 130 y 155, ¿no? Miren,
El porcentaje acumulado, 4.7%. Y si esto lo vemos desde el punto de vista acumulado, es un 68 puntos. Que va por ahí, que estamos todavía, no mejoramos nada, ¿no? Y esta es una tabla para ver las características generales de funciones neonatales. Por ejemplo, entre el año 2018 y 2019, en relación al peso. Miren, ¿quién se muere más? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad? Miren, menos de 1000 gramos. En el 2018 fue 24.85, en el de 2019 26.22. Bajó, ¿no? Miren, entre 1000 y 1500 baja, pero llama la atención que el del grupo de 1500 a 2499 hay un incremento, ¿no? En ambos. Pero después ya la mortalidad en los niños por encima de los 1500 sí es baja. Si vamos a ver la edad gestacional, miren la mortalidad menos de 28 semanas, en el 2018 fue 20.01, en el 2019 22.69. Y los muy prematuros, ¿se acuerda la nueva clasificación? O sea, la clasificación del prematuro es prematuro extremo, muy prematuro, prematuros moderados o tardíos y no prematuros, ¿sí? Miren este grupo acá. Mientras menos edad gestacional, mayor mortalidad. Y en relación al momento de la muerte, miren las primeras 24 horas, 37% en el 2018, 37.92 en el 2019. En el día 1 a 7, 39, 18, 38.13 en el 2019. Y siempre sigue siendo a unos porcentajes altos, ¿no? Si seguimos viendo. Entonces no hay mejoría. La mortalidad natal evitable, ¿no? Donde se ve más, por ejemplo, Cusco, Puno, tiene una tasa de mortalidad neonatal donde que se pudieron evitar, ¿no? La atención del parto. Esto sí quiero que vean esto, y esto es algo incongruente, ¿no? Dirán, ¿pero cómo? Miren, ¿dónde ocurrió la muerte? En un establecimiento de salud, 90%. En un domicilio, 8.71. En el 2019, 93.6. Dirá, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es mejor que el niño nazca en su casa? No, probablemente cuántos de los que en los lugares, en las zonas rurales, las zonas rurales, urbanos marginales, ¿sí? Hay lugares que no tienen accesibilidad a servicios de salud, deben morirse y probablemente son enterrados, pues sin nunca nadie da datos estadísticos, ¿no? Eso podría ser una explicación, porque, mientras que los establecimientos de salud, todos los niños que nacen, y se tiene que reportar cuando el niño fallece, entonces probablemente haya esa diferencia, ¿no? En la causa de la muerte, nuevamente, miren, a la cabeza tenemos la prematuridad en ambos años, en el 2018, el 2019, 26 y 29, infecciones de igual manera, las malformaciones congénitas, la asfixia, sí, miren cómo ya se van dando de acuerdo a la causa de la muerte. ¿Sí? Para señalar algunos lugares donde se ve más muertes neonatales. La anterior fue lo que le mostré para el 2019, pero en el 2012, yo quiero que vean acá, por ejemplo, en el 2012, la causa miren la asfixia ocupaba el tercer puesto. Sin embargo, en el 2018, el 2019, las malformaciones congénitas ocupan el tercer puesto y la asfixia baja al cuarto puesto. Entonces, quiere decir que algo debe estar pasando, mayores malformaciones congénitas, ¿no? O que la asfixia se está tratando de evitar la asfixia en estos casos. Nuevamente, para señalar prematuridad, 33%, infecciones 30%, malformaciones congénitas 13%. Entonces, las 4 primeras causas de mortalidad neonatal es prematuridad, infecciones, malformaciones y asfixia. Lo mismo que le he mostrado en una torta, pero la otra gráfica es mucho más entendible, ¿verdad? Y de acuerdo a las regiones, por ejemplo, dirán, mira, entre la costa, sierra y selva, la prematuridad de la costa 30%, probablemente en la selva debe ser que deben nacer muy poco prematuros. La verdad, desconozco, no he tenido la oportunidad de
de estar en esos lugares, ¿no? Pero me imagino que si nacen, ellos lo protegen con la piel de carnero, sí, pues la piel de carnero, ¿no? Y con eso le dan más calor que una incubadora. Y es lo mismo que estábamos señalando, ¿no? Y en cuanto a la zona rural y urbana, en la zona urbana, nuevamente, el incremento será por lo que asiste más la gente a extenderse, pues, ¿no? Y en las zonas rurales probablemente muera, lo entierren y nadie sabe nada. Bueno, para decir que en el 2011, el 75 fallecía en la primera semana, el 47% dentro de las primeras 24 horas, el 38.5% eran mayores de 2.500 gramos, el 40.5% eran mayores de 37 semanas y el 83% nacía en un establecimiento de salud, de la mortalidad neonatal. ¿Qué pasó en el 2019? 76% siguen falleciendo en la primera semana, un poco menos de entre las primeras 24 horas, un poco menos en relación a los mayores de 2.500, menos en relación entre las 37, mayores de 37 semanas, y que el 97% de estas muertes nacen en un establecimiento de salud, llámese un hospital, un centro de salud. Lo que pasa es que los establecimientos de salud no están, no tienen los equipos necesarios. Pienso de que debe tener los establecimientos donde atiendan partos, debe tener una salita bien iluminada, temperada, con un balón de oxígeno, por lo menos una bolsa autifable llamada el AMBU, y que el personal de salud, tanto médicos como enfermeros, obstetrices y técnicos, tengan conocimientos básicos de lo que es reanimación neonatal. Si eso se aprende, tengan por seguro que van a tratar de evitar las muertes de los establecimientos de salud, y con eso estaríamos reduciendo el porcentaje de muertes en los establecimientos de salud. Ojalá que algún día esto se dé. Miren, cuando estábamos hablando de las causas de muerte neonatales, tenemos las malformaciones congénitas. Por ejemplo, ya en nuestro hospital hace tiempo que no vemos este tipo de patología porque nosotros no tenemos cirujano pediatra. Hay carencias, así que vayan muchachos pensando, cuando terminen y quieran hacer la residencia, falta en la región cirujano pediatras. ¿Sí? Es una malformación, esto es una gastroquisis. Al lado siguiente tenemos la prematuridad. Miren, otras malformaciones, ¿no? Niños con dificultad para nacer, ¿sí? Con malformaciones a nivel del cuello. Esta es otra imagen de la derecha. Bueno, a mi derecha, las malformaciones del labio y fisura palatina, ¿no? Esta es una situación que todavía se da en nuestros medios y estas son las causas que han aumentado. Debe ser la tecnología, la contaminación del medio ambiente y todas las cosas que serían las causas de mayor incremento de malformaciones congénitas. Entonces, concluyendo la primera clase, diremos que no cabe duda que los sucesos en las primeras etapas de la vida repercuten decisivamente en la supervivencia, calidad de vida y del capital humano. Yo siempre me he dicho y digo, ¿qué hacemos atendiendo a un recién nacido prematuro de 24 o 25 semanas si nace mal? Primero, mi hospital. Miren, algo diremos, el doctor mucho se queja, pero miren, nadie se preocupa, las autoridades han pasado años de años, tenemos desde el 2013, no tenemos nutrición parenteral. ¿Quién tiene la región? Es salud. Ellos sí tienen nutrición parenteral para su prematuro. Nosotros no. Nace el prematurito, tenemos agua, o sea, dextrosa. Ya lo que ahora hacemos nosotros es hacer una terapia que se llama la calostroterapia, que no es para alimentar, sino para estimular el sistema inmunológico en el recién nacido y iniciar pronto la nutrición enteral mínima. Empezamos con 1 o 2 mililitros por 5 o 6 días y de ahí le subimos a 3, de ahí le subimos a 5, porque no tenemos nosotros nutrición parenteral. Entonces, ¿de qué calidad y de qué capital humano hablamos de aquí a varios años, ¿no? Por lo menos en la región Lambayeque. Nadie se ha preocupado, nadie, las autoridades pasan igualdad.
Las mejoras del desarrollo fetal que aborden mucho más aspectos que el bajo peso al nacer tendrán un impacto mucho más importante en la supervivencia a corto y a largo plazo, la movilidad y otros indicadores del capital humano. Se debe promover la salud y el bienestar social y económico y por lo tanto beneficiarán a toda la sociedad. Y como le digo, Chile trata de ver por la gente que no tiene recursos, pero también se les exige de que acudan a sus controles a los establecimientos de salud. Ellos, el personal, los tiene anotados y acuden, los llaman, y si no acuden, le quitan todos estos beneficios. Entonces, imagínense a la gente un apoyo económico, vestimenta para sus niños, ¿no? Acuario, de ropita, no lo quieren perder. Claro que es una forma interesada, pero por lo menos logran de que tengan, que sean seguidos por el ministerio y vean si hay algo que realizar para tratar de evitar las morbilidades. La implementación de una estrategia para aumentar el desarrollo fetal estará en estrecha armonía con los objetivos que desarrolle. Se habla tanta teoría de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, todo, pero muchas veces no se logra. Yo no sé si es a nivel de los países grandes, pero por lo menos en nuestros países no se ve nada, nadie dice nada. Algunos componentes de dicha estrategia podrían tener un impacto inmediato, por ejemplo, el descenso de la prevalencia de los embarazos adolescentes. Esto sí creo que sí debería, no sé, buscar en los colegios, hablar un poco más, porque quieran o no, ustedes son jóvenes, ¿no? Y ustedes deben tener conocimiento de que hay embarazos jóvenes, 11, 12 años, niñas y jóvenes, porque resulta que la jovencita tiene 12 años, la pareja tiene 14. Dos vidas frustradas. No van a terminar, una estudiará, el otro no, una se convierte, no deja de ser Isa, ya se convirtió en mamá, abandona el colegio para terminar sin estudiar, ser otro niño que nazca, crezca en un hogar donde la madre no tiene educación, ¿qué beneficio va a lograr, verdad? Entonces, creo que esto sí debería hacerse, es tratar de disminuir los embarazos en adolescentes, sí, definitivamente, con buena educación. Yo recuerdo en una oportunidad cuando hablamos esto de los embarazos adolescentes, recuerdo que yo ya era pediatra en la ciudad de Tarapoto y bueno, llega un jovencito de 12 años que había tenido relaciones, ¿no? Y resulta pues que, bueno, conversé con ellos después de los exámenes para evitar enfermedades de transmisión sexual, pasa a la consejería por obstetricia y regresa después nuevamente al consultorio, viene con su caja de preservativos. Yo le decía, pero estamos incentivando, al darle una caja de preservativos, estamos incentivando dos cosas, a que continúe teniendo relaciones sexuales temprana edad. Eso sería la parte mala, pero lo otro trataba de evitar que, si ya empezaron, de que hagan enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, ¿no? Pero definitivamente yo decía, si le estás dando, bueno, que se curan, al final de cuentas, en algún momento pues van a ocurrir, simplemente le está diciendo, pues tengan relaciones. Lo que creo que el mensaje debería ser no tener relaciones tempranamente, ¿no? Definitivamente, porque después, una vez que la jovencita sale embarazada, el varón muchas veces desaparece, ¿no? Y es así. El desarrollo fetal óptimo exige que la madre esté física y emocionalmente sana, tanto durante el embarazo como durante él y después del nacimiento. Creo que con esto es un temita, la perinatología un poco cansado, pero es interesante, ¿no? Y saber y tener algunos conocimientos para que alguno de ustedes, a lo mejor sale epidemiólogo, sale viceministro o ministro de salud y alguna vez cambie estas situaciones. Bien, ojalá. Bueno, vamos a continuar con el otro tema. A ver, vamos a ver para entrar acá. Creo que aquí era. Sí, el otro tema. ¿Se ve? Dígame, ¿se ve? Hola. Sí, doctor. Sí se ve, ¿verdad? ¿Me están escuchando ahora claro? Sí, doctor. Bueno, ¿quieren tomar 5 minutos o volvemos o continuamos? ¿De respiro? Continuamos mejor.
para tratar de ver si lo hacemos en 30 minutos la segunda clase. Esta segunda clase es es importante, ¿no? Porque justamente para hacer los diagnósticos en el recién nacido, ¿no? Debemos tener todos los datos completos. Muchas veces tenemos que hacer la historia clínica antes que nazca el producto, ¿no? Por ejemplo, no sé cuándo empezarán ustedes como internos en los hospitales, ojalá que ya pronto, porque lo necesitamos a los internos en los hospitales. Pero hace 2 días conversaba con alguien y me daba sobre la ingrata sorpresa, ¿no? Sí, o ingrata noticia, no sé, ingrata noticia, de que hay una ley que el interno solamente puede estar 6 horas en el hospital. ¿Qué saben ustedes? ¿Alguien me cuenta? O sea, cuando se necesita estar mayor tiempo en el hospital para aprender, hoy la ley le dice, no, anda 6 horas nomás y punto. Ya, o sea, el interno ya no va a estar en el hospital casi todo el día, no va a participar de las guardias. Caray, digo, ¿cuánto se pierde? Porque en el hospital, vivir en el hospital es el punto donde uno va a aprender. No va a aprender medicina a través de las clases virtuales. No voy a aprender a atender un parto a través de una clase virtual. Sí, ahora, en algunas instituciones, en otros países latinoamericanos, el alumno, antes de ir al hospital, van a sus hospitales o a sus universidades donde tienen maquetas y donde ya ahora son hechos a tamaño originales y todo un sistema para que ustedes aprendan primero la atención de un parto y la atención de un recién nacido. Yo creo que, no sé si estamos haciendo las prácticas, pero nos falta bastante en la universidad. Ojalá algún día la universidad tenga una especie de laboratorio para que ustedes puedan aprender muy bien la atención. La Pedro sí, a pesar de que no está funcionando por lo de la SUNEDU, pero bueno, sí se compró una aula. Y me pasan fotos que ellos a veces, las clases de los grupos, están haciéndose, llevándose por ahí. Bueno, sigamos entonces. La historia clínica del neonato, como le digo, tenemos que tomar los datos antes. Nos avisan, dicen, ¿sabe qué? Está subiendo una gestante de 30 semanas. Uy, caray. En ese caso, como no tenemos internos, va el residente o el asistente y se comunica con el servicio de ginecobstetricia, ¿no? Y les dice, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de esta gestante de tantos años de edad con un embarazo de 28 semanas, por decirle, ¿no? Ah, muy bien. Entonces tenemos que revisar el carnet perinatal donde está toda la información de la madre. Esto es siempre y cuando la madre haya acudido a sus controles. Si ha acudido a sus controles, en ese carnet perinatal tenemos toda la información. Cuántos controles, si ha tenido algún proceso intercurrente, si viene padeciendo alguna enfermedad crónica, si ha tenido algún problema quirúrgico, cuántos embarazos ha tenido, cuántos abortos, cuánto es la última vez que ha tenido un bebé. Hay periodos intergenéticos en menos al año, hay periodos genéticos, periodos intergenésicos largos. Por ejemplo, hace como 2 semanas acudí a una cesárea. Ellos tienen, los dos, esposo y esposa, tienen 42 años, ¿sí? Tienen una hija de 25. Después de 17 años, cuando ya no querían tener hijos, bueno, la señora se embarazó y nació un niño, gracias a Dios, sin ninguna complicación del bebito. Entonces, miren todas estas situaciones, ¿no? Entonces, para que vean toda la información que la historia perinatal nos puede prever. Pero antes de eso tenemos que tener un conocimiento de la historia clínica en general. Vamos a hablar un poco de generalidades, definir la historia clínica en general, definir la historia clínica prenatal y la historia clínica perinatal. Me imagino que ustedes estando en 6º año, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ustedes son de 6º año. ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Ya, bueno. Ya ustedes empezaron a hacer la historia clínica a partir del 4º año, ¿sí? Entonces ya pueden entender algunas
Definiciones. Entonces, ¿qué es una historia clínica? Es un conjunto de documentos ordenados que refleja todos los aspectos de relación médico-paciente. Reúne toda la información que tenga en relación a la situación actual del paciente, a su proceso evolutivo, al tratamiento y la recuperación que va a necesitar este paciente. Además, Doctor, sí, no está pasando sus diapositivas. Se ha ¿no está quedado pasando las diapositivas? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? está en la Por eso- primera diapositiva. a ver, ¿qué pasó? A ver, ahí seguimos. ¿Algo ha pasado? A ver. ¿Aparece? ¿Nada? Sí ¿Hola? aparece, pero aparece en la primera diapositiva. A ver, vamos a ver qué ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? A ver. Ahí Ahí, ya, sí, ahí está. ahí sí está bien. Sí, Perfecto. ya apareció. Ya, ok. Entonces, hablábamos que la historia clínica es un conjunto de documentos ordenados que reflejan todos los aspectos de la relación médico-paciente. Reúne toda la información en relación a la situación actual del paciente, hacia el proceso evolutivo, al tratamiento que está recibiendo y a la recuperación que va a tener ese paciente. Además, ahí se incluyen los juicios, los documentos, procedimientos, informaciones y consentimientos del paciente. Les cuento que actualmente el Ministerio de Salud nos ha puesto un montón de documentos. O sea, cuando ingresa un recién nacido a la unidad de cuidados intensivos, tiene que firmar una serie de aceptaciones del padre. El último documento, y que a mí no me parece, pero bueno, eso viene del Ministerio de Salud cuando pregunté, es una hoja que se le da información al padre, el padre tiene que leerlo y en un párrafo dice, usted está de acuerdo a que los alumnos estén con el profesor cuando están evaluando a su hijo. Y un papá me contestó el otro día, no acepto, me dice, no acepto que estén los alumnos. Y le dije, le aclaré, bueno señor, le digo, primero, esta es la unidad de cuidados intensivos y aquí no vienen alumnos, solamente vienen médicos asistentes y los residentes que están en formación para pediatra a partir del segundo año. El estudiante de medicina va a la consulta externa, a las áreas de neonatología, y necesariamente tiene que acompañar porque es la única forma que aprendan para el futuro médico, ¿no? Entonces, cuando usted dice, no, yo no voy a oponerme, entonces, ¿cómo creen usted que se van a formar los médicos? Hecho es su salud, creo que es una institución del Estado que está atrás de todos estos documentos y está empeorando las cosas. Por eso digo, el interno, horas son las 6 horas. El papá decide si el alumno puede estar ahí. Total, digo, ¿en qué momento se va a aprender entonces? Ojalá que esto no llegue y no encontremos porque hay cada padre y cada madre terribles. Bueno, esperemos que no se dé estas cosas, porque eso lo va a perjudicar a usted. Bueno, la parte de toda historia clínica es una anamnesis, el examen físico, la evolución, el tratamiento y finalmente la epicrisis. Seguimos hablando sobre la historia clínica. Diremos que es un documento médico legal por excelencia y en ella se recogen la mayor cantidad de datos sanitarios de una persona y tiene importancia desde el punto de vista asistencial y administrativa. Si hay alguna queja, todo. Por ejemplo, ahora en el hospital de nosotros todos trabajamos con la computadora. Hay historia clínica computarizada y de ahí las evoluciones están ahí lo hacemos, ¿no? Entonces ya eso se guarda y están ahí. Y es bueno, por un lado, es bueno estas cosas de la tecnología, que por ejemplo, quien habla tiene una pésima letra, ¿sí? Entonces ahora ya no, que la computadora, pues ya eso se mejoró. Si el fiscal por X motivo no pide una historia clínica, va a tener la información clara. Entonces, la historia clínica, vuelvo a decir, debe ser completa, concisa, puntual, continuada y objetiva. En ella se va a plasmar lo que es la parte de diligencia, prudencia y pericia del equipo asistencial. Es un documento confidencial. Nosotros no podemos estar revelando lo que podamos obtener de un paciente. Y uno por cada paciente. Ustedes saben que existe actualmente un proceso que es
el VIH, que los hospitales ha cambiado de denominación porque antes le llamaban el código blanco, ahora se llama PBBB, ¿no? Paciente viviendo con el virus del SIDA, para que solamente la gente que sabe identifica este término, ¿no? Porque antes todo el mundo lo señalaba. Entonces, esta cuestión tiene que ser confidencial. Ahora diremos que los fines de la historia clínica no solamente es netamente asistencial, sino desde el punto de vista científico, para la docencia y la investigación. Por ejemplo, la historia clínica perinatal, que ahora la están exigiendo en el hospital, de eso uno puede hacer un trabajo, no un trabajo completo en base a los datos de la historia clínica perinatal. Entonces, para eso lo elaboraron el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología. Eso funciona en el Uruguay desde hace muchísimos años. El objetivo de la historia clínica es la detección de alteraciones durante la gestación, que permite ofrecer un tratamiento oportuno, valorar las intervenciones más apropiadas de prevención y diagnóstico temprano de alteraciones en el recién nacido, ¿no? El ginecólogo, una vez que ya tiene a la gestante, lo va a seguir, va a hacer un seguimiento, va a hacer la historia clínica y ahí debe anotar todas las hallazgos que encuentra para que en algún momento él se pueda dar cuenta que cómo va el producto, ¿no? De la concepción. Es adecuada para valorar los riesgos que se pueden detener de enfermedades en el futuro, conociendo la epigenética del paciente, es decir, el vínculo entre los factores genéticos y ambientales. Pues saben que existe una relación entre lo que es la genética, las variaciones que pueden ver y el medio ambiente. Identificar el recién nacido de alto riesgo, ya que el personal de salud encargado del nacimiento debe estar preparado. Importante, en la historia prenatal que nos dan, nosotros lo trasladamos a nuestra historia, ya tenemos, nos vamos haciendo un juicio, ¿no? Solamente en aquellos casos que se llega a la gestante en expulsivo, ahí definitivamente después tomaremos los datos. En ese momento es atender al recién nacido y a veces nos encontramos con cada sorpresa. Por ejemplo, les cuento un caso, ¿no? Llega una gestante, 4:30 de la mañana, lo atienden en el servicio de emergencia, le piden sus exámenes, como aparentemente no muestra ya carnet, le toman sus exámenes, ¿sí? A las 5:30 está subiendo a sala de partos, a las 6 están así, lo llevan a sala de partos, nace un producto, es atendido por no sé si fue interno o un residente, ¿no? Y todo el personal de salud sin cuidados. Como era las 5 o 6 de la mañana, se olvidaron de colocarse mascarillas y todo, ha sido antes del COVID. Pues nace el producto, llorando, todo cae, lo limpian, bien. El médico que lo recibe dice, bueno, que pase a la mamá, alojamiento conjunto, apego precoz y empiece la leche materna. La señora en ningún momento dijo nada. 6:30, 7 de la mañana, 7:30, cambio de turno de todos los ambientes del hospital, cambio en laboratorio. A las 8 de la mañana llegan corriendo al laboratorio para manifestarnos que la muestra de la gestante que había subido era una paciente portadora de PBBS, de lo que acabo de decir. Miren, ¿qué pasó? Ya lo habíamos expuesto al bebé a que tome leche materna. Ese es por un lado, entre la mamá y el bebito. La mamá sin tratamiento completo, entonces lo expusimos a lactar, se contagió y la persona que atendió el parto se contaminó. Inicio de tratamiento. Miren cuánto importante es tener los datos. Después, más tarde, cuando llega el padre, se le dice, señor, mire, su esposa sabe, sí, los dos tenemos. ¿Y dónde? En el centro de salud estamos siendo atendidos. ¿Y dónde está su carnet? Recién lo estoy trayendo porque nos hemos olvidado. Miren cuánto descuido de parte de ellos, cuánto descuido de parte del personal de salud de no haber preguntado, porque no ya había llegado en expulsivo, había tiempo para averiguar todo esto. Entonces, cuál importante es la historia clínica antes del nacimiento y la historia clínica después del nacimiento, tanto de la madre como del producto. Mírense, no solamente se contaminó el recién nacido, sino el personal de salud. No sé si habrá terminado el tratamiento a la fecha.
Tengan mucho cuidado de eso y averígüense toda esa información. Los puntos claves a tener una historia clínica en el neonato es que la detección oportuna de problemas significativos del recién nacido nos va a ayudar a prevenir enfermedades graves. Por ejemplo, si nos dice el ginecólogo, le echa una ecografía y tiene una imagen comparativa con una hernia diafragmática. Primero le diríamos, nosotros no tenemos cirujano pediatra, por lo tanto, este niño no puede nacer acá. Si naciera en el hospital, hubiese un problema. Es cierto, nosotros lo recibimos, no le damos ventilación, de frente le colocamos el tubo, lo llevamos a la unidad, lo ponemos en ventilador mecánico, sí, hasta que pueda ser operado. Pero si no puede ser operado, tenerlo en nuestro hospital y desplazarlo después hacia un establecimiento que cuente con cirujano pediatra es difícil. La mejor medio de transporte y la mejor incubadora es una madre. Por eso hay que detectar oportunamente los problemas que se pueden presentar en el recién nacido. Es esencial adoptar un enfoque sistemático para obtener los antecedentes prenatales y neonatales. Señora, ¿cuántas gestaciones ha tenido? ¿Cuántos se le han muerto? Bueno, dice, este es mi tercer embarazo, mis 2 niños anteriores prematuros, uno falleció, el otro tiene retardo. Y esto también de 28 semanas. Caray. Entonces es importante obtener toda la información. Se requiere un nivel adecuado de vigilancia para detectar al recién nacido patológico que se esconde entre los saludables. Pueden nacer bien, pero en el transcurso de las horas hay que estar vigilando porque se puede complicar. Como dice, un niño con patología, ustedes saben, así, o lo van a escuchar aquí nosotros cuando hagamos práctica sobre la detección de las patologías cardíacas. Por ejemplo, es una cuestión sencilla y simple. Nace un niño que ya lloró, ¿sí? Pero resulta que ya han pasado unas 2 horas y le ponen el saturómetro y resulta que tiene 92, 93. Caray, este niño tiene algo. Entonces hay que examinarlo. Le volvemos a hacer tanto en la zona preductal como ductal de la saturación y resulta que están bajos. Con este pequeño examen que se llama saturación, podemos detectar niños con malformaciones cardíacas severas. Si sí se detectan, se han encontrado niños. Entonces, una cuestión de que lo que puede decirnos el ginecólogo y que nosotros hemos detectado al nacer y de pronto le ponemos un saturómetro y lo encontramos que este es un cardiópata que en cualquier momento se nos iba a poner mal, pero ya lo detectamos a través de esto. Y luego hacemos la interconsulta con el cardiólogo dice, ¿se trata de esta patología que puede ser manejada acá o tiene que ser manejado en otro hospital de mayor complejidad? Un desafío persistente de la población del recién nacido es la necesidad que sea eficiente, completa y muy minuciosa. Nace el recién nacido y tenemos que hacer un examen clínico completo, de pie, de cabeza a los pies. No vamos a demorar mucho. Recuerden que si demoramos en un ambiente frío se va a enfriar el niño, va a ser hipotermia, va a bajar la glucosa y se nos va a complicar. Entonces el examen apenas nace, que lo hemos recibido con las toallas calientes, sí, en un ambiente con una servocuna, calor, rápido, hacemos una evaluación de la cabeza hasta los pies, un examen rápido pero completo. La repetición de la evaluación de los recién nacidos será el alojamiento conjunto, debe ser evaluado, reevaluado al momento de alta. ¿Saben por qué? Hemos tenido muchas sorpresas. Nace un niño, segundo día, para alta, por parte vaginal, le toca a un colega, va a evalúa, le pregunta a la enfermera de turno, le dice, licenciada, este paciente, le dice, ya está para irse. Ah, perfecto, le dice, ¿ha hecho orina meconio? Sí. ¿Revisan la historia clínica? Sí, ahí decía, había hecho orina meconio. Bueno, voy a evaluarlo, dice, voy a empezar por este niño, dice el colega. Lo destapa, le mira la carita y resulta que era un niñito con síndrome de Down. El colega dice, un momentito, el recién nacido con síndrome de Down viene acompañado de otras situaciones y dentro de estas situaciones vienen los problemas cardíacos y las malformaciones anorrectal. Le examina corazón, niñito, no tenía soplo, y ahí empieza el resto de los exámenes y resulta que cuando llega al área anal, el niñito no tenía ano.
Era una malformación anorrectal alta. ¿Qué pasó? Al médico que lo atendió al nacer, y gracias a Dios el segundo médico que lo revalúa por verse que era un síndrome de Down, que vienen con patología cardíaca y digestiva, lo evaluó. Si no, imagínense que se iba a la casa y venía para que cero en malas condiciones. Gracias a Dios se detectó y se habló con la enfermera. Y ella se limitó a decir, no, es que yo había estado con interna. Sí, el interno no tiene ninguna responsabilidad legal, es responsabilidad del profesional de la salud. Usted debería haber supervisado a su interna de la evaluación de este niño. Y usted está poniendo en su historia de enfermería que el niño ha hecho meconio y ese niño no tiene, quiere decir que muchas veces ahí copiamos nomás. Orinó, le pongo al día siguiente, sin verificar estas situaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado en elaborar las historias clínicas y hacer las evoluciones. Para ver los diferentes factores de riesgo en la hora del nacimiento, tenemos un riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. Vamos a mencionar algunos porque si no nos demoraríamos. Por ejemplo, el riesgo 1, madre fumadora, bajo nivel socioeconómico, escaso control prenatal, menos, este es variable, algunos dicen menos de 3, otros dicen menos de 4, ¿sí? Edad menos de 16 años, mayor de 35 años, antecedentes de irradiación o tratamientos contraindicados en las gestantes, cirugía del útero, anemias, infecciones maternas, cardiopatías de la madre. En el riesgo 3 tenemos el polidranio, isoinmunización. Este es un problema, la isoinmunización. Si una madre es negativa, hay que saber cuántos partos, cuántos embarazos ha tenido, porque si nos dice, sí, he tenido 2 pérdidas y este es el primero que vive, este es el que viene, es el tercer embarazo, y que sí está por nacer, puede venir más grave y se puede morir por las complicaciones si no ha recibido la vacuna anti-D. Imagínense entonces que es importante todos los datos que se puedan obtener de la historia prenatal y trasladado a la historia perinatal del producto. La evaluación inicial del recién nacido tiene elementos clave. Hay que tener los antecedentes, lo voy a repetir varias veces, prenatales. Todo eso lo tenemos o directamente de la madre o del carnet perinatal, del parto anterior, de los familiares, de las cuestiones sociales. Por ejemplo, siempre hay antecedentes familiares. Si viene un niño o especialmente una niña que nace por vía vaginal en presentación podálica, esa niña hay que preguntar si en la familia, tanto del papá como de la mamá, hubo un nacimiento podálico y si este niño ha tenido problemas de cadera. ¿Sí? Sí, tenemos, ya, entonces hay que evaluar bien esta recién nació mujer que nació por parto vaginal, que probablemente sea candidata a hacer una displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, todas esas cuestiones vean que uno necesita tener información y obtenida a través de la historia clínica. Practicar una exploración física rápida, completa. Ustedes saben que evaluar un recién nacido, uno tiene que tratar como si estuviésemos tratando a algo muy frágil. Una rosita, a una mujer, por ejemplo, a una mujer se tiene que tratar de la forma más sutil, ¿no? Suave. No podemos ser toscos con ellos. Entonces sí, imagínense un recién nacido de 1 kilo que tengan que evaluarlo. Entonces, aquellos que son toscos, pues no pueden evaluar a estos niños. Evaluar y considerar la repercusión de los factores de riesgo significativos, los antecedentes y los hallazgos que podamos encontrar en el examen físico. Determinar la necesidad de un plan de estudio, de seguimiento. Sí, hemos encontrado, les cuento, por ejemplo, nace un niño, ¿sí? Tiene un poquito de estrés respiratorio, lo comienzan a evaluar y en el examen físico pusieron genitales ambiguos, pero en realidad no eran genitales ambiguos. Observaban a nivel de genitales, ¿sí? Que lo que parecía escroto, ¿sí? Lo que parecía escroto no había testículos y lo que parecía el pene era el clítoris. Entonces comienzan a evaluar todo y se postula una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Sale del problema respiratorio y se comienza el estudio, ¿sí? Hacemos la interconsulta a endocrinología, se le pide una serie de análisis, ¿no? Bueno, como se supera el problema respiratorio y el problema
de los genitales puede manejarse por consulta externa, que no lo estamos haciendo. Bueno, llegaron los resultados y se trataba de una niña, no era varoncito. O sea, lo que tenía ese famoso que parecía escroto, no, eran los labios que se habían fusionado y que lo que parecía el pene era el clítoris hipertrofiado. Entonces, una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, hay que evaluar. Si se está escuchando de algo, pues hay que hacer los estudios correspondientes y hacer las interconsultas correspondientes. Brindar educación, asesoramiento hacia los padres, a los tutores, porque imagínense, los padres después de 9 meses, quisieran hacerle toditas las preguntas en relación a su bebé, que por qué le salió en ese lado esta manchita, que cuándo puede empezar a comer, que cuándo va a empezar a lactar, que por qué las deposiciones son negras, por qué, si es mujercita, por qué sangra por vagina, por qué las tetillas, las mamilas, se las tiene aumentadas con lechecita, y toda una serie de preguntas que ustedes como médicos deben responderle, ¿no? En algunas instituciones la evaluación sistemática del recién nacido lo realiza un pediatra general, un médico de familia o una enfermera pediátrica, y el neonatólogo solo ingresa a la sala como consultor. En nuestro hospital trabajamos pediatras ya con años de servicio en la atención del recién nacido, ¿sí? En la UCI neonato tenemos un neonatólogo y el resto somos médicos con 7, 8 años en la práctica neonatal, ¿no? Entonces el niño, creo que es el único hospital donde ingresa el pediatra. Bueno, en otros hospitales no va, excepto en la clínica, pues, ¿no? En otras instituciones el neonatólogo sí tiene la responsabilidad directa de la sala de recién nacido, así como lo de la UCI neo. En la sala de recién nacidos normales, el objetivo principal es identificar a la pequeña minoría de recién nacidos con problemas significativos que pueden causar morbilidad grave si no se detecta de manera oportuna. Este es un modelo de historia clínica de mi hospital, ya dice hospital regional, que tiene parecido a la historia perinatal. Datos de la madre, estado civil, el grado de instrucción, del padre, de la mamá, el domicilio, ¿sí? Antecedentes prenatales de embarazo, cuánto pesa la mamá, cuánto talla. ¿Por qué es importante el peso? Por la obesidad, por la tendencia a la diabetes. La talla, imagínense una señora, una gestante de 1,40 m, con un producto macrosómico, no va a salir por esa cavidad vaginal. Entonces, todas esas cosas nosotros necesitamos tener, ¿no? Las gestaciones, ¿cuántas gestaciones van? Sería el tercero, el cuarto, el quinto, o es el primero, ¿cuántos en la para? ¿Cuántos nacidos vivos? ¿Cuántos por aborto? ¿Cuántos viven? La última fecha de la regla, ¿sí? Y todos estos datos que ya les decía que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Antecedentes familiares, antecedentes de infecciones maternas, enfermedades maternas, ¿sí? Controles prenatales, ya les decía, en algunos se consideran por encima de 4, incluso hasta 6, 7, ¿sí? Las vacunas, fármacos en la gestación para ver si estos tienen alguna relación, por ejemplo, las malformaciones del tubo neural, si no han recibido ácido fólico, ¿no? Las mamás. Exámenes auxiliares, necesitamos saber cuál es el grupo sanguíneo de la madre, cuál es la hemoglobina con la que está entrando. Si han hecho estudios para descartar sífilis, ¿no? VDRL, VIH, hepatitis B, hay que hacer un examen de orina para hacer el descarte del proceso infeccioso, antecedentes natales, ¿no? En relación al inicio del aborto de parto, ¿sí? A la presentación en la que viene el niño, si tiene cefálica, podálica, de cara, de frente, transversa, ¿sí? O no se conoció, o se desconoció porque viene de otro establecimiento de salud que no nos dan información nada, si hubo sufrimiento fetal, si el líquido amniótico fue meconial, si hubo taquicardia, si hubo braticardia, si hubo DIC, si el cordón, hubo distocia del cordón, ¿sí? ¿Qué tipo de anestesia no se usó? ¿Fue local? ¿Fue epidural, raquidia, general? Drogas que se utilizaron, importante, ¿no? El parto, ¿fue espontáneo, fue precipitado, fue prolongado? El tipo de parto fue eutóxico, fue forceps. Bueno, les digo que del 1996 que ingresé a la residencia, ¿sí? Desde que ingresé a la residencia,
ya no he vuelto a utilizar, a ver, ni Forceps ni Vacuum. No sé si alguien de mis colegas habrá tenido, pero ya no se utiliza, ¿no? Indicación necesaria, ¿por qué fue? Sufrimiento fetal, parto prolongado, hemorragia en la madre. ¿Dónde se atendió el parto? En la sala de parto, centro quirúrgico, en la cama, en el taxi, en el carro de la policía, ¿no? El líquido amniótico fue en cantidad, fue escaso, fue mucho, fue poco, fue sanguinolento, tuvo mal olor, el color, el cordón umbilical es normal, cuántos nudos, ¿sí? Cuántos vasos, la placenta, todas esas cosas necesitamos tener conocimiento. Aquí, en esta historia, tenemos que plasmar todos esos datos que vienen antes y después del nacimiento, ¿no? Bueno, se me pasaron. Aquí es de la parte posterior de la historia clínica, ¿sí? Aquí van todos los datos, fecha de nacimiento, la hora, ¿sí? El peso, la talla, el perímetro cefálico. Hacia el lado derecho mío, que ustedes lo ven, hay un recuadro, dice el test de Apgar, no, no necesita aprenderse, tener una tablita y ahí inmediatamente uno aplicar. Tiene los parámetros, ¿no? Del test de Apgar para aplicar al minuto y a los 5 minutos, cada uno con los parámetros de estos, 1, 2, ¿no? Y de acuerdo, 0, 1 y 2, de acuerdo a eso vamos a clasificar si ha habido o no deterioro del recién nacido. Más abajo tenemos el test de Sylvent-Anderson, que evalúa el distrés respiratorio si nace un niño prematuro, con qué Sylvent-Anderson nació y qué grado de dificultad respiratoria tiene. Tenemos el examen físico, miren, acá, bueno, este es un resumido, solamente marcamos, salvo que encontremos algo patológico, hacemos la anotación. Hacemos los diagnósticos, ahora actualmente nos exigen poner el 6 y 10 y el plan de trabajo. Si va a pasar alojamiento conjunto, lactancia materna, vitamina K, profilaxis ocular, sí, lactancia materna libre demanda, firme el médico. Y la parte inferior viene a ser la historia de egreso, que si es parto vaginal a las 24 horas, si es cesárea a las 48 horas. Sin embargo, durante la época de la pandemia, antes de las 12 horas estaban dando de alta a las mamás pobres, porque no sabemos cuántos niños se han muerto, cuántos niños se han complicado y cuántos han salido bien. Sí, seguimos entonces. Esta es una evaluación que se debe aplicar el test de Apgar para ver las características de la adaptación del niño del medio intrauterino al extrauterino, ¿sí? Donde la valoración es 0, 1 y 2, se debe hacer al minuto y a los 5 minutos, incluso algunos lo hacen hasta los 10 minutos. Latidos cardíacos por minuto están ausentes, menos de 100, más de 100, esfuerzo respiratorio, ausentes, regular o débil, regular al llanto, tono muscular, está flácido, hay movimientos activos, irritabilidad refleja, no hay respuestas, hay llanto vigoroso, color de la piel. Recuerden que antes, en la reanimación, hasta el 2015, ¿sí? Hasta el 2015, tenía importancia el color de piel, hoy día no. Recién a los 5 minutos, si lo podemos saturar, va a tener 80 de saturación, y eso es normal. Recién a los 10 minutos está alcanzando 90, 91. Entonces no se preocupen por la coloración, pero si vas más allá de ese periodo, no mejora, hay una probable patología, sea respiratoria, sea cardíaca. El puntaje del Apgar, de acuerdo aplicando el test, 7 a 10 está normal, de 4 a 6 levemente deprimido, puede darse, ¿no? Asfixia moderada en la primaria. De 0 a 3 a los 5 minutos definitivamente es un indicador de asfixia perinatal. Sí, y hablamos de severamente asfixiado. Deprimido hablamos en el minuto y que la recuperación debe ser rápida, ¿no? O a veces necesita dar una ventilación a presión positiva. Acá tenemos para evaluar también la edad gestacional. Este es el método Capurro, el método Capurro B, donde tiene unos parámetros ya resumidos. Tenemos la forma de la oreja, el tamaño de la glándula, la formación del pezón, la textura de piel, los pliegues plantares. Mírense, imagínense, cada uno de estos se toma un valor, se va sumando, se suma 204 más el puntaje que se ha obtenido. De eso se divide entre 7 y nos le da la edad gestacional en semanas. ¿Sí? Y de acuerdo a eso haremos nosotros la
clasificación. Este es el test de Valar que se aplica para los prematuros. Básicamente se puede aplicar a todos, pero generalmente es para los recién nacidos prematuros. El capurro, por ejemplo, se puede utilizar por encima de las 30-32 semanas. Antes de esa no puede aplicarse el capurro y es ahí donde entra el Valar, que puede utilizarse una vez el niño esté estable, quiere decir pasadas las 18-24 horas. Este es el para evaluar el Steven Anderson, ¿sí? Igual la clasificación 0, 1, 2 grados y cada uno de los parámetros que se tienen que evaluar, ¿no? El desbalance tóraco-abdominal, ¿sí? La retracción sifoidea, el aleteo nasal. El gruñido se refiere al quejido, ¿sí? Al quejido, eso. Puede ser con estetoscopio o sin estetoscopio. Y nosotros damos, mientras que con nosotros esperamos que el valor de Aladgar esté por encima de 6 para estar tranquilos, aquí en el Steven Anderson quisiéramos que esté por debajo de 3, porque por encima de 3 indicaría que hay un problema y que necesita hospitalizarte y evaluarlo para ver de qué se trata. ¿Sí? Entonces es importante estas clasificaciones. Seguimos. La información acerca de la evolución del embarazo es indispensable para el control, definitivamente, ya lo hemos dicho. La historia perinatal es un documento que permite no solamente formular un diagnóstico, sino dar un pronóstico e instituir un tratamiento. Por esta razón, es necesario considerar siempre que la atención del recién nacido debe darse como continuación lógica de la colaboración entre el obstetra y el neonatólogo. Cuando yo voy a hacer el parto, tengo que preguntarle al obstetra, ¿qué edad gestacional tiene? Tanto. ¿Cuántos? 1. Rotura de membrana, no hay. ¿Qué vamos a hacer con el cordón? Aunque esto no se toca, porque a veces el ginecólogo que apenas nace lo corta, pero debe ser por encima de 1. Dentro de la nueva guía de reanimación dice que debemos hacer esta pregunta, ¿qué vamos a hacer con el cordón umbilical? Una buena historia perinatal permite identificar riesgos perinatales y valorar intervenciones más apropiadas para prevenir o diagnosticar tempranamente los problemas en el recién nacido. Por eso que la historia perinatal debe ser lo más completa posible para considerar el crecimiento, desarrollo y el grado de madurez del producto, la valoración del bienestar o sufrimiento del producto y la detección de anomalías externas tempranas. Si, por ejemplo, un buen ginecólogo ha hecho, por ejemplo, en el primer trimestre puede decirnos si el producto que se viene es síndrome de Down o si tiene alguna otra malformación y que debe conversar los padres quienes van a tomar la decisión de la sobrevida o no. Sí, alguna situación, alguna malformación es incompatible y hay que comunicarle a los padres, pues definitivamente. Y algunos padres no dicen yo quiero que viva, claro. Por ejemplo, al niño con hidroanencefalia, o sea, no tiene masa encefálica, pero los padres quieren que viva. Esta es la famosa historia clínica perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología, OPS-OMS. Nombre de la madre, la fecha de nacimiento, la edad, la raza, ¿no? Estudios, estado civil, control prenatal, dónde se produjo el parto, si viene su identidad, los antecedentes familiares, personales, ¿no? Tuberculosis, diabetes, obstétricos, gestas previas, abortos, vaginales, nacidos vivos, de estos en relación al peso, ¿sí? ¿Cuántos partos, cesáreas, cuántos nacieron vivos, cuántos nacieron muertos? Cuando hay un problema, se pinta de amarillo, ¿no? El fin de embarazo anterior, ya le decía, por ejemplo, que hay señoras que están embarazadas y de pronto no, el niño no llega a cumplir el año, pero ya están con 6, 7 meses de embarazo, ¿sí? Ese se llama el periodo intergenésico, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se han utilizado para cuidarse, ¿no? ¿Qué métodos? La gestación actual, ya le decía, el peso, la talla, todo lo que ya hemos hablado. Y acá, todos los exámenes, miren que esto de acá, que lo tienen en la historia perinatal de la madre, tenemos que trasladar esta primera parte a la historia perinatal neonatal, para ya tener un conocimiento. Y acá, pues son los controles de obstetricia, ¿no? Para ver en relación a la toma de presión arterial, para detectar tempranamente la preeclampsia. Este es ya lo que concierne al parto, de igual manera que ya lo hemos visto, todos los datos, ¿no? Todos los datos, pero vayamos a la parte del recién nacido, el sexo, hombre, mujer,
no he definido, como ya le decía, lo que le comentaba, el peso al nacer, si es menor de 2.500 y debe haberse puesto también el mayor de 4 kilos. El perímetro cefálico al nacer, el tamaño, la edad gestacional confiable. Ustedes saben que una puede ser por periodo, último periodo menstrual, pero el problema es que siempre y cuando la señora o la gestante haya tenido un periodo menstrual regular, porque si tiene periodo irregular definitivamente no concuerda muchas veces, ¿sí? Entonces, ahora la ecografía del primer trimestre es la que va a determinar con cierta exactitud la edad gestacional, ¿sí? Y este es el peso, ¿no? Si es adecuado, es pequeño, es grande, el Edgar al minuto, a los 5 minutos, si se realizó reanimación o no, si fallece el natal de parto, si tenemos que referirlo inmediatamente a otro establecimiento. ¿Quién atendió el parto? ¿Quién atendió al recién nacido? ¿Sí? Los defectos congénitos vienen con un defecto menor, un defecto mayor, ¿no? Por ejemplo, gastroquisis, o viene, por ejemplo, con una anemia del oído, una pequeña apéndice, ¿no? Tenemos que ponerle. Tamizaje neonatal, que eso se hace definitivamente, se están haciendo tamizajes para hipotiroidismo, fibrosis quística, galactosemia, ¿sí? El estado, pero hay veces que falla porque los recursos que se designa no sé qué hará y a veces no hay para enviar ni para tomar las muestras. Particularmente hay algunas clínicas que lo hacen, por ejemplo, la clínica UNA, pero el costo es alto, son 600 nuevos soles para detectar 4 enfermedades básicas. Ya seguimos con el recién nacido específicamente, todo lo que hemos visto, el egreso de igual manera, cuando sale, si está vivo, le da un día, 2 días, si se va con lactancia exclusiva, con parcial, se va con fórmula, cuánto pesó el egreso, es importante para que nosotros veamos cuál es la diferencia con la del nacer y cuando se va. Es los datos de la madre también. Perfecto. En neonatología, como el niño pequeño, la fuente de información ya le dice son los progenitores, pero en este periodo de vida la anamnesis es por lo general realizada tras examinar los factores de riesgo tomados de la historia obstétrica. Nuevamente lo vuelvo a repetir, aunque se puede argumentar que el valor de la historia clínica, el neonato ha sido examinado desde un punto de vista clinimétrico, el papel fundamental de este procedimiento no puede infravalorar definitivamente. El hecho de tomar los datos de la madre, eso tiene un alto valor y no debe ser infravalorado. Aunque parezca algo chistoso, ¿no? Pero hay que recordar que el recién nacido, antes de nacer, ya vienen con un pasado, ¿no? Viene en base a la cuestión genética, a las condiciones medioambientales, la historia materna antes y durante la gestación, si es diabética, por ejemplo, ¿no? Todas esas cositas se necesita tener conocimiento. En resumen, la historia clínica, afiliación de los padres, antecedentes familiares, antecedentes maternos, antecedentes obstétricos, como el parto, el examen físico del recién nacido, lo hacemos los diagnósticos, un plan de trabajo y cuáles son las indicaciones. Nuevamente, todo lo mismo que ya les dije para no estar repitiendo, lo vamos a pasar a esta diapo. Sí, lo mismo que les he dicho, ¿sí? La anamnesis, un poquito más específica, antecedentes médicos, obstétricos, curso del embarazo actual, antecedentes sociales y familiares, bueno, ya todo lo hemos visto, todas estas cositas ya les he referido, ¿no? La evaluación, y el pediatra debe identificar factores de riesgo, problemas médicos que pueden aparecer en los primeros días de vida, sepsis neonatal temprana, hiperbilirubinemia, ¿no? Problemas asociados, problemas psicosociales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una madre hemos tenido y tenemos bueno, fue un embarazo gemelar de una madre con RM, con retardo mental. Uno de ellos falleció, pero nacieron en el 25 de semana, el otro se aferra a la vida hasta ahorita, ¿no? Por tanto, mira, todos estos problemas que se pueden dar y tomarlo, llegaron en periodo expulsivo todavía. El examen físico, ya les dije, es una valoración completa, toditas las partes, no se nos debe escapar nada. Cabeza, para ver cómo está la fontanela, si hay supervisión de las suturas, cómo están los ojitos, cómo están los oídos, también implantados, ¿no? La nariz, hay fosas permeables, la boca, el paladar está íntegro, el cuello, no hay tumoraciones,
el corazón, hay soplos, no hay soplos, ¿sí? Hay pasaje, no hay pasaje en ambos campos pulmonares, y todo eso que tiene que realizarse en el recién nacido, ¿no? La historia clínica y hospitalización, bueno, cada hospital tiene una clínica para hospitalizar, pero también tiene algo de la historia perinatal, que lo voy a mostrar. Miren, esto en realidad nos ahorraría la vida a nosotros, porque sería para marcar nada más el recién nacido, la madre, ¿sí? Si viene con su pulsera, si es del hospital, desplazamiento de un ambiente al otro. Si viene de otro hospital, viene en vía aérea, terrestre, la distancia, si viene en incubadora, viene con venoclisis, viene con oxígeno, viene abrigadito, viene con qué tipo de oxígeno. Bueno, la mayoría de centros de establecimientos de salud vendrán con, pues, si tienen, aunque sea con canulita, no importa el 100%, pero frío, pero si no le ponen oxígeno, estos niños se van a morir. Ya ingreso a neo, los momentos, la temperatura, qué edad gestacional tiene, acá firma la enfermera, firma el médico, el peso, la longitud, todos los datos que se necesitan. Es una historia de hospitalización. La otra es una historia del nacimiento. Notas del ingreso que podemos poner, debemos dar, ahora sí se nos exige que debemos dar información directa. Bueno, por la pandemia se le da telefónica y algunos padres acuden al servicio para darle la información, ¿sí? Y decirle cuando no contestan, porque a veces quiere que le den a la tía, a la hermana, al vecino, al panadero, al que deja la leche, todos quieren información. Pues eso no se puede. Nosotros en el hospital decimos papá o mamá. Si es menor de edad, a la mamá de la mamá. Nuevamente, para ver las patologías, acá señalar nomás, ¿no? Yo le decía, por eso esta es una historia que nos evita complicarnos la vida. ¿Qué tratamiento? Si tiene ventilador, si le hemos puesto surfactante. Creo que esto vamos a tratar de hablar con el jefe para tratar de adaptarlo, sí, para tenerlo y simplemente marcar. ¿Se recibió surfactante? Sí, porque lo ponemos en la historia, pero es importante que podemos poner. Bueno, nosotros no tenemos endometacina, utilizamos para el cierre del conducto, del persistente del conducto nervioso, paracetamol. Si requirió de oxígeno, si PAP, ventilador, o qué otro medio de oxígeno necesita, ¿no? Cirugía, pues definitivamente nosotros no tenemos, ¿no? O en cuanto, si es un prematuro, con cuánto ingresa, en cuánto tiempo lo recupera. Y el egreso, cómo se va, definitivamente, ¿no? Todos los datos, cuánto tiempo ha permanecido nuestro, y en qué condiciones la madre oculta al recién nacido, el hogar, decirle a la mamá que cuando tiene un niño prematuro se vaya preparando, porque recuerde, es un niño que requiere de cuestiones de cuidados en casa únicos, de no permitir visitas por las situaciones de que es un niño inmunológicamente inmaduro que se puede empeorar, enfermar y morir. Esta es otra parte, los tamizajes, si hacemos, bueno, no hacemos tamizaje, si la mamá ya se ha hecho, no le hacemos al recién nacido. Si hay dudas, tenemos que hacerle. Dentro de eso está el tamizaje neonatal. Nosotros tenemos tamizaje neonatal para las enfermedades ya le hipotiroidismo, fibrosis, galactosemia, me parece. Además hacemos, no recuerdo porque no estoy rotando ahorita por ese área, pero el tamizaje cardíaco, ¿sí? Eso. Bueno, la promoción de salud que debemos dar, lactancia materna, a enseñarle cómo debe dormir boca arriba, eso lo vamos a ver ya en el seminario de puericultura, ¿no? La prevención del contagio por rinovirus, por agentes virales, por ejemplo, para evitar que niños pequeñitos hagan bronquiolitis, porque eso sí es un manejo bien difícil. Seguimiento, si es prematuro, por oftalmólogo, biólogo, apoyo psicosocial, por toda la neuropediatra, todas las cosas que se tiene cuando sale un niño de alta prematura. En un niño a término no hay, lo mandamos al centro de salud para que allí le hagan todo su seguimiento. Si es prematuro, debe estar en el hospital. Lamentablemente, la pandemia nos cortó el consultorio y no estamos haciendo consultorio por ahora. Bueno, estas son las biografías de donde se ha sacado toda esta biografía del ABRI, la 10ª edición, sistema informático, de un libro de neurología pediátrica,
historia, a propósito de una historia perinatal, también diremos que hemos tomado del Nelson y hemos tomado del Tapia la cuarta edición. Con esto hemos terminado la clase. No sé si existe, algo, alguna pregunta que quieran hacer. ¿Sí? Hola, despierten, ya acabó la clase. Hola, hola. 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 Está claro, doctor. Muy bien. Entonces, les agradezco que no se, y si han dormido, bueno, no importa. Recuerden que las preguntas, más que de la que está en la positiva, es lo que puedo agregar a veces de lo que no está escrito. Buenas tardes, señores alumnos, y conmigo ha sido todo por hoy.